el país está dividido de manera gruesa entre masistas y antimasistas, ¿no? El antimasismo, por ejemplo, sobre todo el citadino urbano, ¿por quién va a votar? Tiene así 6 candidatos, ¿no? Posiblemente ocurra lo que ocurrió en 2020, que empezaron a retirarse varios candidatos para concentrar el voto, ¿no? Pero otra vez, lo que tú decías, ¿qué se está votando? ¿Proyectos o personas? Fernando, gracias por venir. Para mí es el gusto, Denis, tener una conversación contigo. El año 2019 hubo una interrupción abrupta del gobierno del MAS. Evo Morales era presidente del Estado Plurinacional, era presidente del MAS, era dirigente de los cocaleros y de varias organizaciones sindicales. De pronto se ve asilado en el extranjero, en México, luego en la Argentina. Y los dirigentes del MAS de pronto se ven perseguidos con saña por el gobierno de Áñez. Sin embargo, en ese año logran reorganizarse, logran resistir y retornar. Y entonces el 2020 ganan con 55% de los votos. ¿Cuál crees tú que es la razón de esa victoria tan contundente? Hay varias explicaciones. La primera posiblemente tenga que ver con entender y explicar por qué el MAS sufre la derrota política en noviembre de 2019, ¿no? Hablo de derrota política en el sentido de que no tomó las previsiones el partido de gobierno para poder pues aguantar una movilización citadina y toda una serie de actos conspirativos que acabaron con el golpe de Estado en noviembre y el gobierno inconstitucional, la sucesión presidencial inconstitucional de Áñez, ¿no? Yo he estado siempre en el debate este falso debate de que si fue golpe de Estado o fraude, ¿no? Que a mi juicio es un falso debate porque es una antinomia falsa, no es o golpe o fraude. Hay que analizar si hubo o no fraude por un lado y aparte hay que analizar si hubo o no golpe de Estado. No, es un debate que no tiene mucho sentido y que fue utilizado de manera más bien política y prejuiciosa. De eso podemos hablar en cualquier rato. Pero más sufre una derrota política, ¿no? El hecho de que siendo el partido más fuerte, más grande del país, termine en estas condiciones que tú señalas, con renuncia del presidente y asilo en México, ¿no? Y un año después vuelve al poder con mayoría absoluta de votos. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué pierde el MAS políticamente en octubre y noviembre? Básicamente porque el MAS, a partir de la derrota que sufre en el referendo del 21 de febrero de 2016, y al no acatar ese resultado y luego buscar otras vías legales para habilitar la postulación de Evo Morales a otra reelección, lo que hace es ceder a la oposición una bandera democrática muy importante que es la de la libertad, el Estado de Derecho, el respeto a la Constitución. Antes del referendo del 21 de febrero del 2016, el MAS representaba todas las caras de la democracia, ¿no? Inclusión, participación, igualdad, justicia social, ¿no? Y por eso era tan fuerte, tenía esa capacidad de acción hegemónica, por eso tú tienes 3 victorias electorales con mayoría absoluta. Pero la libertad, la defensa del Estado de Derecho, el respeto a la Constitución, el respeto a la soberanía popular expresada en un referendo, le da a la oposición una bandera. Y a partir de entonces la oposición va a movilizar mucha gente en torno a ese criterio
estableciendo esta contradicción entre el más autoritario y oposición democrática porque pregona la libertad. Y eso lo que le va a quitar al MAS posibilidades de resistir estas acciones de octubre y termina alejado del poder. ¿Qué sucede con la oposición? La oposición asume el gobierno, ¿no? Áñez era senadora por minoría, por unidad nacional, y se hace cargo del gobierno de una manera bastante, diríamos, fragmentada, ¿no? Pero creo que caen presos de sus prejuicios, ¿no? Ellos suponían que una equivocada visión acerca de lo que llaman populismo, ellos suponían que el MAS dependía del liderazgo de Evo Morales y que sin Evo Morales en la escena política el MAS estaba ¿no? desarticulado, debilitado, liquidado electoralmente. Eso por un lado, ¿no? Y eso hace que, en función de las elecciones de 2020, más adelante, varios candidatos piensen que pueden ganar sin mayor problema porque el MAS ya no es, digamos, un rival de fuste, ¿no? A eso que se suma que el gobierno de Áñez va a actuar de una manera autoritaria, represiva y ¿no? Tú señalabas toda esta acción de persecución a dirigentes sindicales, que sumado al comportamiento del gobierno durante la pandemia, que tenía también ese signo, llevaron a que aparezca otra vez una demanda de libertad como recuperación de la democracia. Entonces el MAS vuelve a articular a su discurso una demanda por la libertad, por la democracia, por el respeto al Estado de Derecho frente a un gobierno inconstitucional que ha hecho acciones represivas y varias otras, ¿no? Conductas, digamos, de corte autoritario. Y que además el gobierno utilizaba la pandemia para postergar la convocatoria a elecciones, ¿no? Exacto. El acuerdo inicial era elecciones en 3 meses, ¿no? Pero vino la pandemia y luego el gobierno se resistía a hacer la convocatoria. Y luego fueron candidatos. Sin duda, se puede decir un error político fue que Áñez, que había sido fruto de este acuerdo entre partidos políticos y comités cívicos, esos encuentros propiciados por la Iglesia Católica, rompe el compromiso de llamar a elecciones simplemente y más bien se postula como candidata en un binomio con Samuel Doria Medina, confiando en que las encuestas que en todo el mundo daban a los presidentes en ejercicio porcentajes positivos, ¿no? Iba a ser suficiente para entrar a la elección. Pero luego ese binomio se retira de la contienda, ¿no? Pero lo que me voy es de que el MAS entonces es el que lucha para que haya elecciones, para que vuelva el Estado de Derecho, ¿no? Y que haya un gobierno legítimo. Entonces, lo que la oposición le criticaba al MAS en el 2019, el MAS le critica a la oposición en el 2020. Y vuelve el MAS, por lo tanto, y además los efectos económicos de la pandemia, los efectos sociales de la pandemia fueron terribles. Entonces, el MAS aparece otra vez como esa fuerza política que puede bregar por el Estado de Derecho, la libertad, la recuperación de la democracia y también por la igualdad, la justicia social. En ese sentido es que no interesaba quién era el candidato, ¿no? Pudo haber sido Luis Arce, pudo haber sido Choquehuanca, como se dijo inicialmente en las organizaciones sindicales, y obtiene 55%, es decir, no dependía del liderazgo de Evo Morales, ¿no? Ellos defendían además el Estado céntrico
para enfrentar la crisis de ese momento, ¿no? Que era económica, era sanitaria, y no estaba siendo bien gestionada por el gobierno de Áñez. Sí, porque ahí tienes tú esta contradicción en el pensamiento de los liberales, ¿no? Tiene un pensamiento antiestatista, le criticaban al MAS de que era estatista, ¿no? Esa idea de populismo lo ven como demasiado peso del Estado en la conducción de la sociedad, de la economía. Y sin embargo la pandemia, ¿cómo puedes enfrentar la pandemia, los costos sociales de la pandemia sin intervención estatal? ¿No? Todos éramos testigos de la manera mercantilista que se encaró el tratamiento del COVID, ¿no? Claro. Ahí todos tenemos experiencias ¿no? Resultaba carísimo. Que era así unos precios exorbitantes para tratamientos y todo. Y una visión que cree que el Estado tiene que ser achicado, no puede planificar de manera estatal, ¿no? La cobertura de necesidades de la población, y más de la población pobre, ¿no? Entonces, en ese sentido, la sociedad necesitaba, post-pandemia, necesitaba Estado, presencia de Estado, por el tema de las vacunas, por el tema de la desaceleración económica. Claro. Y al mismo tiempo exigía pues plena vigencia de las libertades democráticas, ¿no? Además, la postergación de las elecciones a causa del COVID también ha permitido que el MAS sin Evo se reorganice y reafirme su presencia en todos los municipios. Sí, hay que partir de caracterizar bien el MAS, ¿ya? El MAS es una fuerza política muy original, ¿no? Cuando tú ves las cifras de militancia, el MAS llegó a tener más de 1 millón de afiliados. A diferencia de otros partidos donde los afiliados son personas que se adscriben a una línea política, el MAS, como bien dice su apellido, es instrumento político por la soberanía de los pueblos, es MAS IPSP. ¿Y qué quiere decir instrumento político? Pues resulta que en el año 94 las organizaciones campesinas deciden participar en elecciones mediante sus propios representantes y sus propias fuerzas políticas. Dicen, no queremos estar en las listas de los partidos, ¿no? Que son citadinos de la élite de clase media, universitarios. Deciden tener su propia fuerza. Y desde entonces empiezan a buscar esta posibilidad de participar de manera directa. Y eso hace que se articulen las confederaciones sindicales, ¿no? Y el MAS es una suerte de conglomerado de confederaciones sindicales, ¿no? Donde están todos los afiliados vinculados al partido, ¿no? Porque si tú ves el estatuto del MAS, dice las dirigencias, la directiva está formada por representantes de las organizaciones sindicales. Yo sé que por eso hablan tanto de lo orgánico, ¿no? ¿Y qué tienes en Bolivia? Cuando dices sindicalismo, en Bolivia es una palabra muy fuerte. Desde el año 52, cuando se dio la revolución nacionalista, y se crea la Central Obrera Boliviana y se establece la reforma agraria y nacen los campesinos propietarios, ¿no? Como clase. Entonces, ¿qué tienes tú en Bolivia? Que todos se organizan como sindicato, la afiliación es obligatoria, no puede haber 2 sindicatos en una rama. El sindicato, de manera ascendente, es parte de una subcentral, luego de una central provincial, luego de una federación departamental y eso acaba en una confederación. Es una pirámide, ¿no? Y la confederación, por eso, tiene esta capacidad de convocar y propiciar movilización territorial de todos sus afiliados. Y tiene 3 confederaciones. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la famosa CSUT-CB. Tienes la Confederación
que antes se decía de colonizadores, que es ahora de interculturales, ¿no? Que son campesinos que fueron a colonizar otros territorios, pero además ahí están transportistas, gremiales, comerciantes, es mucho más variado, ¿no? Y tienes una organización, una Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas, ¿no? Que es las Bartolinas. Eso explica por qué hay 1 millón de afiliados en el MAS, porque son esa poderosa red sindical. A eso se sumó en su momento las organizaciones indígenas de tierras bajas con el CIDOP y de tierras altas con CONAMAC. Entonces el MAS como partido era el instrumento político de estas organizaciones, ¿no? De ahí viene su fuerza movilizadora, esta capacidad de resistencia, ¿no? No se entiende el MAS sin lo sindical, y por eso ahora es el gran enigma de estos días es cómo esa fuerza orgánica va a terminar expresando su preferencia electoral política, ¿no? Es un tema. Cuando tú me contabas, tú decías, resistieron, pidieron elecciones, ¿no? En agosto, primero en julio, luego en agosto, el Tribunal Electoral convocó a reuniones de los partidos el año 2020 y finalmente, ¿no? Con medidas de presión mediante bloqueo de caminos se emite la convocatoria de elecciones, ¿no? Un dato para ilustrar esto que tú preguntas sobre la importancia de lo sindical, o sobre qué estoy insistiendo, y que mira, del 19 tiene consecuencias hoy día, que es el papel de Andrónico Rodríguez. Sobre ese tema vamos a entrar. Sí, vamos a entrar, pero este detalle quiero que quede clarísimo, ¿ya? Porque Evo Morales parte a México el 11 de noviembre del 2019. Ese día queda descabezada la directiva de las 6 federaciones del trópico cochabambino, cuyo presidente era Evo Morales, como bien señalado. ¿Quién era el vicepresidente? Era Andrónico Rodríguez. De manera orgánica, ante ausencia del secretario ejecutivo del presidente, se hace cargo el vicepresidente. Y ese día, el 11 de noviembre, el día que Evo Morales sale a México, Andrónico Rodríguez cumple 30 años y asume estatutariamente, digamos, por mandato estatutario, asume la dirección del movimiento cocalero. Y él es el primero en convocar a una resistencia al gobierno de Áñez, ¿no? Cuestionando la elección inconstitucional de Áñez, ¿no? Hay un video muy interesante donde está él hablando solo, igual como tú, en una sala, ¿no? De grabación. Y está hablando, ¿por qué? Porque todos los otros dirigentes se habían puesto a buen recaudo, estaba con miedo por la persecución policial que había, y 2 mujeres se empiezan a acercar y se ponen detrás suyo. Y termina así su convocatoria a la resistencia al gobierno de Áñez, y esas 2 mujeres eran secretarias de centrales sindicales, ¿no? Y ahí empieza, y después Andrónico Rodríguez, ya hablaremos de eso, dirigirá varias campañas de apoyo con alimentos en las provincias, en esta cocina del pueblo salva al pueblo, y será una persona muy importante en todo este proceso, es más, junto con David Choquehuanca, ¿no? Entonces lo que estoy queriendo destacar es cómo lo sindical aquí, lo orgánico, como dicen en ese mundo popular, es aquí una clave explicativa para entender esta fuerza. Intentando continuar de manera cronológica, vemos que la pugna del MAS por la candidatura presidencial comienza a fines del 2022, una pugna para nada amistosa, tono beligerante en redes sociales, en espacios mediáticos,
en las calles, hay manifestaciones, hay enfrentamientos. Sí. ¿Por qué esta pugna se ha dado de manera tan prematura? O sea, 3 años antes de las elecciones del 2025, que no han llegado aún. Has planteado la interrogante central, ¿no? Porque uno dice que un partido que después de 12 meses recupera el poder con mayoría absoluta de votos, sin su líder presente, ¿no? Con la oposición así derrotada electoralmente una vez más, ¿no? Porque ¿qué pasa en la oposición? Hasta entonces, ¿cuáles eran los dos partidos de oposición importantes? Unidad Nacional, de Samuel Doria Medina, y Demócratas de Rubén Costas, que estaba en el Parlamento ya 12 años, ¿no? Y por sus malas estrategias electorales, ambos quedan fuera de la competencia de las elecciones del 2020 y quedan fuera de la Asamblea Legislativa. Los partidos más consistentes de la oposición quedan fuera y aparecen dos frentes totalmente nuevos, Comunidad Ciudadana y Creemos, ¿no? Sin historia previa, sin partido consistente, tanto así que han acabado sus bancadas totalmente desarticuladas, ¿no? Entonces la oposición sufre esa derrota terrible y el MAS está en el poder otra vez, ¿no? Y como bien ha señalado, de manera muy prematura, entra en una discusión respecto a quién va a ser el candidato 3 años después, ¿no? Algunas pistas se pueden seguir para entender este comportamiento. Yo, en un libro que he escrito, que cuenta las vicisitudes, contingencias que vive el MAS entre el 19 y el 22 precisamente, yo encuentro pistas para entender lo que sucede desde fines de 2022 y sobre todo en el último año, ¿no? De ruptura definitiva entre Evo Morales y Luis Arce. Primero es que la definición de la candidatura de Luis Arce fue un acuerdo pragmático, ¿no? Y pese a que estaba muy acompañado de una retórica de unidad, ¿no? Es en Buenos Aires donde se decide el binomio Luis Arce-David Choquehuanca ya en enero del 2020. Pero ¿qué sucede? Que en Bolivia, en un ampliado de organizaciones sindicales, se había definido un binomio integrado por David Choquehuanca a la presidencia y Andrónico Rodríguez a la vicepresidencia, ¿no? Que era una idea muy interesante porque era un aymara y un quechua y todo del mundo campesino popular, ¿no? Y en Bolivia el mundo sindical tiene resoluciones y eso es un mandato de cumplimiento obligatorio. Pero estamos en una situación el MAS está enfrentando una situación de persecución, ¿no? Su líder ahora ya no está en México, se ha ido a Argentina, ahí está asilado. Entonces deciden hacer una reunión para conciliar criterios. Y hay una extensa reunión donde deciden que sea una combinación. Arce, propuesto por Evo Morales, y Choquehuanca, que venía de este mandato sindical. Y este es el binomio. Pero está, como decimos de manera así, como diría, coloquial, estaba eso agarrado con pinzas, ¿no? ¿Por qué? Porque los dirigentes sindicales que fueron a la reunión dijeron que tenía que cumplir su mandato, no estaban de acuerdo con que se Arce porque no podían cómo explicar a sus bases,
Pero el acuerdo finalmente fue que Arce era candidato, pero las listas de parlamentarios eran potestad de las organizaciones sindicales, ¿no? Entonces recortan ahí, digamos, algún grado de influencia a Evo Morales. Y entonces es un acuerdo pragmático para enfrentar una coyuntura electoral, ¿no? Y claro, el éxito de Evo Morales era apostar a Luis Arce porque, como tú bien decías, dijiste hace un rato, la pospandemia exigía una respuesta en la economía muy clara, muy nítida, ¿no? Y Luis Arce venía del prestigio obtenido en el manejo de la economía durante los gobiernos de Evo Morales, ¿no? Porque hay ese detalle, ¿quiénes forman el binomio del MAS en 2020? Los dos ministros con mayor trayectoria en el gabinete de Evo Morales. 10 y 11 años tuvieron Choquehuanca y Arce. Pero digamos que se impone el tacticismo, ¿no? Hay que ganar las elecciones y después vemos qué pasa. Y empiezan ahí lo que yo llamo disyunciones, separaciones, distanciamientos, ¿no? ¿Cómo haces un esquema de gobierno, ¿no? Distinto si en el pasado has tenido un presidente como Evo Morales, que como tú has señalado es presidente del Estado, presidente del partido, presidente de las 6 federaciones, presidente de CONALCAM, ¿no? Y de repente tienes ahora un presidente del Estado, Luis Arce, y el presidente del partido, Evo Morales, que es además el líder, ¿no? Nunca pudo el MAS resolver este tema de cuál es el rol de Evo Morales en el gobierno, ¿no? Nunca pudieron resolver. Recuerdo una visita de Evo Morales, la segunda visita que hace a Luis Arce a la Casa Grande del Pueblo, va en taxi, ¿no? Baja del taxi. Yo dije, qué bien, al fin están ya, ¿no? Hablando para ver qué van a hacer. Pero cuando se dio esa reunión, Morales dijo, no se puede hacer nada, porque algo así como que no atiende mis sugerencias, ¿no? Es decir, ¿quién va a gobernar, el presidente o el líder del partido? Pues Bolivia, como toda América Latina, y esto es una influencia del modelo norteamericano, es presidencialista, ¿no? Tenemos un modelo presidencialista. Al presidente lo consideramos el representante de la nación, él encarna el poder del Estado. Y como nos sucede a todos en la vida, uno también cuando ocupa un cargo, una posición determinada, cambia pues, ¿no? O sea, uno deja de ser lo que es, porque nunca somos una esencia que se impone en los lugares donde entras, sino que depende de qué lugar ocupas, ¿no? Entonces Arce tenía el peso de ser presidente y por lo tanto no tenía por qué estar dependiendo de alguien. Y Evo Morales tenía el legado de 3 periodos, ¿no? Y toda esa fama mundial que tenía, el prestigio que tenía, y entonces ahí vino el desencuentro, ¿no? Y no hubo ninguna conciliación para hacer un plan, ¿no? Y que a mi juicio fue un error, ¿no? Porque empieza esta disputa entre ellos a mitad de la gestión de Luis Arce. Y una disputa que no es sobre un proyecto político, sino que se nota desde el principio que es por detentar el poder. Sí, personalista, totalmente personalista. ¿Quién va a ser el candidato, no? Hay varios errores ahí, ¿no? Pero a ver, pelean entre 2 miembros de un partido de gobierno y ¿cuál es el resultado? Que se debilita la gestión de gobierno. El resultado es la falta de conducción económica, por ejemplo. Y tú dices, ¿cómo es esto? Se pelean, debilitan a la gestión de gobierno y una gestión de gobierno debilitada perjudica a cualquiera que sea candidato por el MAS, ¿no? Era alguna especie de, como decimos otra vez de manera convencional, de darse un balazo en el pie. En este caso en los 2 pies, ¿no? Entonces, ese es un primer tema. Segundo, tú has dicho un par de veces prematura disputa. Y ese es el otro error, ¿no? Porque
en vez de estar concentrado el partido en atender las necesidades de la gente, de orientar la economía en un contexto de tanto cambio geopolítico, ¿no? Están enfrascados en una disputa, ¿no? Por una candidatura. ¿Y qué ha provocado esto? Pues provocó una disputa en 3 frentes y que acabó en ruptura y quiebra. En la Asamblea Legislativa, ¿no? Donde se divide la bancada, ¿y cuál es la consecuencia de eso? Que tienes un presidente que no tiene mayoría absoluta en el Parlamento, ¿no? Y si te acuerdas, ¿quiénes vivieron esta situación? Pues Áñez, ¿no? Carlos Mesa, ¿no? Las crisis tenían, ¿no? En su momento Nancy de Suazo, presidentes sin mayoría parlamentaria son muy débiles y ahí no tienen problemas de gobernabilidad. Segundo, disputa por el partido y que termina con la anulación de la directiva de Evo Morales. Evo Morales desconocido como presidente y la sigla pasa a propiedad, entre comillas, del grupo cercano a Luis Arce, ¿no? De ahí me gustaría conversar más adelante. De por medio ahí está una cosa muy negativa, a mi juicio, para toda la política boliviana, que es la judicialización, ¿no? Y tercero, las organizaciones sindicales. Hay una división a nivel de la cúpula dirigencial y tienes congresos ampliados paralelos, ¿no? Y como bien tú has señalado, que llegan inclusive a enfrentamientos, ¿no? Esos son los serios enfrentamientos, en algunos casos en las calles, en las carreteras, ¿no? Que te dan una idea más seria de esta división porque es en la base, ¿no? Es decir, la fractura de la cúpula también es una fractura de las bases. Eso no está claro. Ya eso habría que... Yo estoy haciendo otro estudio para ver esa faceta, para no hacer interpretaciones a partir de prejuicios y meras deducciones, ¿no? ¿Qué sé yo? Tú has dicho el 2022, fines empieza la disputa, ¿no? Pero no, va a ir creciendo eso. Pero por ejemplo, el 2023, tú tienes, en diciembre de 2022, festejan la primera victoria electoral del MAS, que fue el 2005, y hay un acto aquí en Sacaba, multitudinario, todas las organizaciones van a festejar el primer triunfo. Y es convocado por Evo Morales. No asiste Luis Arce. En enero de 2023, un mes después, aniversario del Estado Plurinacional, Luis Arce en La Paz organiza un evento, no asiste Evo Morales, pero van todas las organizaciones. O sea, las organizaciones al principio apoyaban a los dos. Porque decían, o sea, los dos son el MAS, ¿no? Claro. Entonces, poco a poco ha ido dándose una ruptura a nivel dirigencial. No existen antecedentes históricos de división sindical que no haya para... Las veces que ha habido eso ha acabado en desastre por los que han dividido, ¿no? Hay una tendencia unitaria muy fuerte. Otra vez no sabemos a qué grado de fractura ha habido en las bases. Eso vamos a saber solamente cuando vengan las elecciones, ¿no? Para ver si políticamente ha tenido efectos esa fractura, ¿no? Pero más adelante se va a imponer esta lógica unitaria, ¿no? Entonces tú tienes un partido que tiene bancada fracturada, disputa por la sigla que hace que el grueso de la militancia y el líder y ex jefe del partido quede fuera y tienes en la propia base popular esta división, ¿no? Entonces es un hecho muy... que hay que verlo otra vez, ¿no?
no como no solamente como una señal de la crisis en el MAS, en este bloque popular, sino qué consecuencias puede tener para la democracia en general, para el sistema democrático, ¿no? Porque el único partido fuerte en Bolivia, el único partido con presencia territorial nacional, el único partido, ¿no?, con capacidad de movilización, entra en esta crisis cuando los otros partidos están en una debilidad más grave aún, ¿no? Entonces eso no deja de ser una preocupación para la democracia, ¿no? El Tribunal Constitucional Plurinacional, TCP, resulta ser actualmente un actor principal en la política nacional. A través de sentencias y resoluciones arbitrarias, es capaz de modificar el contexto de manera contundente. Tú afirmas que estamos viviendo una judicialización de la política. ¿Podrías, por favor, desarrollar? Sí. Creo que ese es el rasgo sobresaliente de esta época, ¿no? Y no es poca cosa. Si uno hace un seguimiento a la política boliviana a través de los medios de comunicación convencionales, ¿qué es lo que encuentra? Que falta de voluntad política, que el cálculo de tal personaje, las alianzas entre un partido y una organización, y todo está enmarcado en una mirada que se concentra así en los apetitos, intereses, voluntades personales, ¿no? Y eso es quedarse en la superficie de las cosas, ¿no? Creo que la política está sometida a esto que tú resaltas, ¿no? A la existencia de un actor ajeno a la política que está decidiendo el curso de la política desde hace 2 años, que es ojalá fuera el Tribunal Constitucional Plurinacional. Es un tribunal constitucional en gran medida ilegítimo porque está autoprorrogado. O sea, se autoprorrogó durante 1 año el Tribunal Constitucional mediante una serie de maniobras en componenda con el órgano ejecutivo, con el gobierno, para buscar mutuo beneficio. Y luego la mayoría de los miembros siguen presentes en ese espacio pese a que se han realizado elecciones judiciales. Hoy día son 5 de 9 autoprorrogados. Y esto distorsiona, ¿no? Uno, distorsiona todo lo que se llama el proceso político decisional, es decir, cómo se toman decisiones en la política. Y la política, se toman decisiones en la política son aquellas decisiones que afectan a toda la sociedad, ¿no? ¿Y qué tienes hoy día? En términos así estructurales, algo muy serio es que se ha modificado la relación entre los órganos del Estado. El año 2009, cuando aprobamos la nueva Constitución Política con 67% de votos, ¿no?, de apoyo, y instauramos el Estado plurinacional, una novedad era que teníamos 4 órganos: el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Electoral, que tenían que actuar como corresponde en un diseño de manera armónica, con independencia entre sí y con mutua, más bien, colaboración. Se ha roto ese equilibrio, ¿no? Porque tienes el Tribunal Constitucional que ha invadido, ¿no?, y ha cercenado atribuciones de los otros órganos. ¿Me explico? El Tribunal Constitucional, por ejemplo, ha sacado sentencias que han terminado con prácticamente anular la capacidad de fiscalización de la Asamblea Legislativa. El día de la Asamblea Legislativa no puede interpelar ministros, ¿no?, a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional que amparó la nueva
después pueden ver detalles, ¿no? Es lo general. No puede fiscalizar, ¿no? El Tribunal Constitucional le prohibió al presidente del Senado, anuló una sesión convocada por el presidente del Senado en condición de presidente interino de la Cámara de la Asamblea Legislativa, ¿no? La potestad de convocar en reemplazo del vicepresidente a sesiones de las dos cámaras, ¿no? Hace poco sacó una sentencia indicando que hubo usurpación de funciones por parte del presidente del Senado, Nicolás Rodríguez, al convocar una sesión plena de la Asamblea Legislativa, y es el mejor ejemplo de lo absurdo, y no absurdo, de la instrumentalización de la justicia. Decide la sentencia que no son válidas dos puntos aprobados por esa sesión plena, ¿no? Son anulados, ¿no? Pero sí es reconocida una resolución. La tercera que reconoce es la que tiene que ver con la aprobación de un crédito, ¿no? Es decir, un crédito que estaba pidiendo el Ejecutivo. Y habla de usurpación de funciones, pero o anulas toda la sesión o validas toda la sesión. No puedes validar un punto de la sesión y anular dos puntos de la sesión, ¿no? Ese es el grado de manipulación que existe. Segundo, entonces, respecto al órgano legislativo, el TCP le hace al Senado tareas de fiscalización, ¿no? Respecto al órgano electoral, el TCP, al admitir una demanda contra la convocatoria de elecciones judiciales, terminó eliminando el principio de preclusión, que implica que los actos del Tribunal Electoral tienen que cumplirse, no pueden sufrir modificaciones en su ejecución, pero la sentencia hizo que, ¿no?, eso se cambiara. El Tribunal Constitucional obligó al Tribunal Supremo Electoral a asistir a hacer seguimiento a un congreso del MAS, que era un congreso convocado por sectores cercanos al gobierno, que era un congreso apócrifo, porque su convocatoria no estaba en el marco del estatuto del MAS. El órgano electoral dijo que no iba a asistir a hacer seguimiento porque no podía validar ese congreso. El Tribunal Constitucional le obligó a asistir. Y luego terminó el Tribunal Supremo validando ese congreso y la elección de una directiva contraria a Evo Morales. ¿Ha contribuido así al quiebre del MAS, el TCP? Sí, ha contribuido, no, pero a partir de, o sea, reduciendo la capacidad, la capacidad institucional del órgano electoral. Sí. Y hoy día estamos en ese riesgo, ¿no? Sí. Ante la presentación de una serie de demandas sobre binomio paritario, participación de las naciones indígenas, el TCP, si emite una resolución, una sentencia de una determinada dirección, puede provocar que las elecciones se posterguen, ¿no? Y seguramente, bueno, a lo largo de este tiempo también se va a buscar de esa manera inhabilitar a algunos candidatos. Por supuesto, ya estamos, otra vez, eso es judicialización de la política. O sea, ¿quién se convierte en el árbitro que a partir de escarbar reglamentos, estatutos, procedimientos o dar curso a demandas que no son consistentes, puede definir qué organizaciones están reconocidas, qué candidatos están habilitados? Cuando empieza todo este problema, pues justamente el fines del 22, cuando el Tribunal Constitucional, casi en la última semana de vigencia, emite una sentencia que tenía que ver con una impugnación a la convocatoria de las elecciones judiciales, ¿no? Un candidato dijo, me han cercenado mi libertad de expresión y punto. Sí. Cuando a propósito de ese tema,
que es elecciones judiciales, sacan un documento muy extenso donde incluyen el tema de la reelección presidencial. Y ahí dicen que no puede haber reelección continua, pero tampoco discontinua, y establecen ahí criterios para decir, sin nombrar, porque no pueden hacerlo, para decir Evo Morales no puede ser candidato. Ahí empieza, ¿no? Entonces, otra vez volviendo al sentido común, ¿no? Sabemos que lo peor que te puede pasar es estar en un juicio, ¿no? Que el día en que estás en manos de los abogados, tu vida se vuelve un martirio, un suplicio, una tortura. Pues la política está encerrada en esa lógica, ¿no? Hoy día no podemos saber quiénes van a ser candidatos, quiénes van a ser habilitados, qué organizaciones políticas van a ser reconocidas. Inseguridad total. Inseguridad. Y ese es un tema clave, porque un profesor de ascendencia polaca, si no me equivoco, de un apellido horrible, Przeworski, dijo, ¿qué es la democracia? Certeza en las reglas, incertidumbre en los resultados. Es una gran definición, ¿no? Es decir, reglas claras y jueguen, vote la gente y el resultado se sabrá, ¿no? Hoy día, ¿qué tenemos? Incertidumbre en las reglas. ¿Por qué? Porque hay un actor, un superpoder, TCP, que puede decir, se cambia la regla en el transcurso del partido, expulsa a este jugador, ¿no? Le saca usted otra tarjeta amarilla y se acabó. TCP con magistrados autoprorrogados está por encima de la Asamblea Legislativa y del Tribunal Supremo Electoral. Peligroso, sí. ¿No? Sí. Porque si la incertidumbre es el rasgo principal de un proceso político, o sea, ¿cómo van a llevar adelante una estrategia los actores relevantes, ¿no? O sea, no, porque cualquier rato alguien saca un as debajo de la manga, ¿no? Pone una zancadilla, y porque además de manera arbitraria, ¿no? Entonces, por ejemplo, el expresidente Eduardo Rodríguez Belcé, que fue presidente de la Corte Suprema, que hizo una transición estupenda del año 2005, él ha alertado desde el principio sobre este hecho, indicando de que lo primero que se tiene que hacer es anular a estos autoprorrogados, darle legitimidad al TCP y además establecer otra vez el equilibrio entre los órganos del Estado, entre los poderes del Estado, ¿no? Pues no todo está sometido al cálculo instrumental, ¿no? Entonces ese, a mi juicio, es el rasgo más importante de la política hoy día, que está siendo, digamos, analizado de manera marginal. Sí, no es portada en los periódicos. No es. ¿Por qué? Porque la gente está en que quién va a ir con quién y que las alianzas. Claro, reality show. Reality show que sí hay que prestarle mucha atención, sin duda. Pero claro, esto te da más elementos para una mirada sensacionalista, que te da más rating, ¿no? Claro. Y bueno, lo importante es, como tú estás haciendo, espacios de reflexión, analicemos desde otra perspectiva, ¿no? Para que la gente tenga otros ingredientes, otros elementos para reflexionar y analizar cómo están dando la política ahora que se vienen elecciones, ¿no? Y todo está muy, muy confuso. Si está confuso el mundo popular con que dicen, pues, ¿quién va a ser candidato? Luis Arce va a ser candidato por el MAS. Evo Morales tendrá sigla para ser candidato. Él también va a convocar el voto de las mismas personas. No, y Andrónico Rodríguez, una tercera vía. 3 le van a convocar. Desde el otro lado, la oposición, o sea, cada vez son más, ¿no? Claro. Empezaron de bloques de unidad y es un mosaico variopinto de ofertas electorales. Una sábana va a ser, ¿no? Entonces, ¿a quién todos les van el país está dividido de manera gruesa entre masistas y antimasistas, ¿no? El antimasismo, por ejemplo, sobre todo el citadino urbano, ¿por quién va a votar? Porque tiene así 6 candidatos, ¿no?
Posiblemente ocurra lo que ocurrió en 2020, que empezaron a retirarse varios candidatos para concentrar el voto, ¿no? Pero otra vez, lo que tú decías, ¿qué se está votando? ¿Proyectos o personas? ¿No? Fundamental. ¿No? Personas. Personas, ¿no? claro. Y el propio más, ojalá cuando se dilucide que sean candidatos, venga una cuestión programática, ¿no? Eso me parece importante Eso, para tocar ahora. El camino del MAS sería más expedito, tendría menos obstáculos si es que desistieran de su candidatura Luis Arce, David Choquehuanca, Evo Morales. Por un lado eso, por otro hay una renovación generacional que se da de manera natural, que se ha estado dando todo este tiempo, y allí hay figuras que sobresalen, ¿no? Andrónico Rodríguez, la más importante. También Eva Copa, cuya expulsión, sostienes tú, debería ser reconsiderada. Y hay otros nombres, ¿no? Se me ocurre Adriana Salvatierra, Gabriela Montaño, Diego Pari. Si es que ellos son candidatos, ¿crees tú que el partido podría reunificarse? Ya es tarde. Como partido no. Tal vez como base social, como base electoral, ¿no? Cuando yo terminé mi libro, Resistir y Retornar, así se titula, y lo presenté a fines de 2022, inicialmente lo presenté en la versión final, antes de que entre la imprenta, a un grupo de dirigentes y autoridades del MAS. Y en esa época había estas tres tendencias, unos que decían Luis Arce, otros David Choquehuanca y otros Evo Morales. Ministros, exministros, parlamentarios, jefes de campaña, 30 personas convocadas por la Fundación Friedrich Ebert, ¿no? La FES, que es de alemana, que son los que han promovido varios de mis libros, ¿no? Y yo entonces le hice la presentación del estudio para mostrar esta capacidad del MAS para resistir un año y retornar al poder. Y me preguntaron cómo veía el futuro. A mí no me gusta hacer... Una cosa es hacer futurología, especulación. Hay una técnica en la ciencia política que se llama elaboración de escenarios prospectivos, ¿no? Ves posibles escenarios. Pero no me gusta especular, es otra cosa que en los medios de comunicación abunda. Y yo, de manera así persistente y a ratos irónica, cuando voy a un medio, cosa que hago muy rara vez, les digo mínimo 15 minutos para explicar las cosas. Y segundo, una condición, no me presentes como analista, ¿no? Porque ahora analista es cualquier persona, y además la mayoría son expolíticos, ¿no? Bueno. Y hago una broma al respecto, digo, ¿quieres que te diga qué va a pasar? Es fácil, le digo. Y voy a utilizar una analogía deportiva. El domingo hay clásico, Aurora Milstern. Entonces, como viene la Aurora, pese a que le han quitado 33 puntos, ¿no? Pero viene jugando bien, metiendo muchos goles, entonces, y hace 2 años que no pierde un clásico, la Aurora va a ser ganador del clásico. Pero al frente está Wilstermann, y el peso de la historia de la casaca roja contra la Aurora siempre ha sido muy, ¿no?, decisivo. Además están desesperados de romper esta racha negativa, entonces no se descarta una victoria de Wilstermann. Aunque lo más probable es que sea un empate. Entonces, yo, cuando acabe el partido, yo habré tenido la razón, ¿no? Claro. Habrá ganado uno u otro, o habrá empatado. Y eso, un poco por ahí va, ¿no?, estas especulaciones y todo. Entonces, el tema es
hay que esperar cómo va a ir el MAS. Y entonces, entonces les dije esa vez, ¿cuál es mi hipótesis? De que el MAS no puede ir a la elección ni con Luis Arce, ni Evo Morales, ni Choquehuanca. En el camino Choquehuanca quedó afuera, ¿no? ¿Por qué? Primero porque ni Luis Arce, ni Evo Morales, ni David Choquehuanca ganarían en primera vuelta. ¿Por qué? Porque Luis Arce no es orgánico, fue un candidato para una coyuntura particular, no tendría la misma capacidad de convocatoria. Y Evo Morales tiene mucha resistencia, sobre todo a nivel citadino, urbano, en las nuevas generaciones, tiene un límite de adhesión. La clase media ya no lo ve como un candidato atractivo. No lo ve atractivo y más bien hay mucha gente que tiene su visión del país parte de rechazar a Evo Morales, ¿no? Es una manera, en Evo Morales además se personalizan prejuicios racistas, ¿no? De la clase media de la élite boliviana, ¿no? Y punto. Ahí es donde, entonces, no es potable. No se puede suponer que gane en primera vuelta, es decir, puede salir primero, uno de los dos puede salir primero, pero no puede ganar en primera vuelta. Para ganar en primera vuelta en Bolivia tienes que ganar más del 50% de votos o más del 40% de votos, pero 10 puntos de diferencia respecto al segundo. Entonces no ocurriría eso y con seguridad que en segunda vuelta perdería, ¿no? Y les dije, lo que tiene que hacer el MAS es una autocrítica de por qué tuvo esta derrota política en 2019, ver si su proyecto de Estado, su modelo económico es apto para esta época post-pandemia de reacomodo geopolítico y ver que un balance de su propia gestión para ver dónde falló y qué arreglar. Un debate programático. Programático, ideológico y mirar ya hacia adelante, analizar el contexto actual. Tú propones una reforma intelectual incluso y moral. Sí, ese es un término de Antonio Gramsci. Es reforma intelectual y moral, no moral en el sentido moralista, es moral en el sentido de principios y valores, y es casi cultural eso, ¿no? Si no hace eso el MAS, les dije, no va, va a estar sometido a esta discusión táctica, ¿no? Y segundo, tiene que ver ya tienen líderes, ¿no? Que han demostrado en los hechos, ¿no? Su capacidad de además en coyunturas difíciles, ¿no? Como imagínate, digamos, 2019, 2020. Imagínate a Dominico Rodríguez 2019 asumiendo a los 30 años la resistencia a un golpe de Estado, dirigiendo la campaña del MAS durante el 20, ¿no? Eva Copa, igual, tenía 33 años cuando asumió la presidencia del Senado, sin experiencia parlamentaria previa, sin presencia pública, y asume el Senado en esas condiciones y hace una excelente gestión en el Senado. Eso le da el rédito político para ser alcaldesa del Alto, ganando contra el MAS con 67% de votos. Y Adriana Zapatero fue presidente del Senado, ¿no? Con una capacidad muy clara de demostración. Y ellos, además, estos nuevos actores, ya podrían proponer también un nuevo proyecto, ¿no? Ya no puede ser el mismo que antes. Tendrán que reconsiderar, por ejemplo, el tema del subsidio, la política cambiaria. Tendrán que tener ajustes. Otra posición respecto también a algo que ha terminado como algo más de marketing, que es en mi posición el vivir bien, y tendrán que tener una posición como más clara respecto a los incendios forestales, al extractivismo ya descontrolado, un nuevo más, ¿no? Un nuevo instrumento. No sé si un nuevo más, en todo caso una evaluación del proyecto, del modelo, para hacer los ajustes necesarios, pero sin perder, digamos, la sustancia de ese proyecto. ¿Cuál es la sustancia de ese proyecto? Que tienes un rol del Estado en la economía y en los otros órdenes, ¿no?
que mediante la aplicación de políticas públicas permitan la distribución del excedente económico en beneficio de los pobres para reducir la desigualdad, ¿no? Ese es el centro de todo. ¿Qué es la diferencia sustantiva con la oposición que te dice no hay que privatizar, achicar el Estado y que el mercado defina las cosas, ¿no? Prestarse una fortuna del FMI. Y créditos, pensar en la macroeconomía, no importa que la gente se arregle en la vida cotidiana, ¿no? Y por lo tanto no hay que dar bonos, subsidios y todo eso. Son modelos contrapuestos. El del MAS ha tenido éxito durante 15 años, ¿no? Resiste ahora, pero tiene que adaptarse. ¿Por qué? Porque el excedente económico dependía básicamente de los ingresos por la exportación del gas y ahora no hay ese recurso, ¿no? Entonces hay que discutir, obviamente. Pero el asunto es que eso ya no se dio, ¿no? En los últimos años no se dio ese debate programático y como tú decías, todo se redujo a una disputa personalizada. ¿Quién va a ser candidato? No qué propuesta se va a presentar, no quién va a ser candidato. Y eso acabó la división, la ruptura, ¿no? Y hoy día es una cosa más curiosa todavía, más, diríamos, más casi masoquista, ¿no? Y es algo que también resulta incomprensible. Tú tienes hoy día, estoy pensando en los jóvenes, en los nuevos, los jóvenes, los electores que van a recién, digamos, tener su bautizo. Después, entre el 20 y el 25, tú tienes los nuevos electores. Tú dices, a ver, el 20 los jóvenes votaron por el MAS en las ciudades, sin duda, ¿no? Hay demostraciones de eso. ¿Por qué votarían por el MAS el 25 si ven este cuadro? El expresidente del MAS, Evo Morales, critica radicalmente a Luis Arce, presidente del MAS hoy día. Dice que es un desastre. Y el presidente actual, que es del MAS, critica radicalmente al expresidente de Evo Morales, que era del MAS, diciendo que fue un desastre su gestión. Los dos hablan mal del MAS. Entonces, si yo soy ajeno a este mundo de la política, digo, entonces, el MAS es un desastre por todo lado, porque los que peor hablan del MAS son los propios líderes del MAS. Claro. Entonces, ¿cómo pueden ellos después convocar, ¿no?, a decir voten por mí, si, ¿no?, entre gente del mismo partido político a plantear esas críticas, ¿no?, y cada vez más radicales? Pues que aparece esta figura de Andrónico Rodríguez porque se sale de esa lógica, ¿no?, y pues eso genera tanta expectativa y hay tantas manifestaciones para que él sea, pero ya no como un resultado de la unidad, de la mitigación de este conflicto, sino bien como resultado de que es algo así como dialéctica se llama esto de que hay una tesis, una antítesis y de ahí sale una síntesis, ¿no? Eso es bien marxista, ¿no? Y también es posible que de esa contradicción entre Evo Morales y Luis Arce, ninguno se impone, los dos queden, ¿no? Y hoy día las encuestas Arce está muy mal, Evo Morales tiene este riesgo de inhabilitación, entonces de ahí viene, no como síntesis, sino como resultado de este choque, una posibilidad de que otra vez está con enorme signo de interrogación, porque estamos en esta, ¿no?, en esta lógica así de, ¿cómo diría? A ver, predomina lo contingente, lo casual, lo azaroso, ¿no? Porque hay factores como el TCP, el Tribunal Constitucional, que puede modificar, el Tribunal Supremo que puede modificar las relaciones porque las reglas no están claras, ¿no? Entonces, puede ser metafísico, es decir,
¿no? Lo popular se va a manifestar a través de algún otro candidato que podría ser Andrónico Rodríguez, pero hay que precisar eso, ¿no? Tú tienes una sociedad de mayoría campesino-indígena, en términos identitarios, sectores populares muy bien organizados, con demandas, intereses y necesidades específicas. Y llegado el momento, ellos han tenido en el pasado, pueden tener ahora también la misma capacidad para orientar su apoyo electoral hacia una candidatura que les garantice el cumplimiento de esos planes, ¿no? En caso de que la oposición gane, los dirigentes del MAS pueden verse igual que el 2019 sometidos a una persecución. Sin embargo, han mostrado ya su capacidad para resistir y retornar. ¿Podrían volver con más fuerza el 2030? Si nos está costando vislumbrar el camino al 2025, que es de aquí a 3 meses, está difícil pensar, ¿no? ¿Qué pasaría más adelante? Pero de entrada son otras condiciones, ¿no? No habrá punto de comparación entre si es que gana una fuerza opositora, pues será un gobierno legítimo, ¿no? Y encarará acciones de diversa índole contra una oposición que estará comandada por dirigentes, protagonistas que estuvieron o están vinculados al MAS. Y ahí será en el marco, esperemos, del Estado de Derecho y, ¿no? Aunque habrá también este riesgo de la judicialización. Ni punto de comparación con el 19. El 19 es una captura del poder mediante un golpe de Estado, ¿no? Eso yo tengo absolutamente claro. Y el uso del aparato del Estado para la represión, ¿no? Porque sabían, como no tenían legitimidad, ¿no? No había legitimidad de las fuerzas de oposición que hicieron cargo del gobierno durante años. Solamente la fuerza podía servirles para mantenerse, ¿no? Y reducir la fuerza política del MAS. Nos olvidamos, a mí me vuelve, ahora cuando tú me preguntabas, ¿sabes qué imagen se me venía a la cabeza? Después del masacre de Sencata, que además acuérdate cómo fue abordada por los medios de comunicación, ¿no? Todos al unísono del discurso gubernamental, diciendo que eran terroristas, que si explotaba la planta de Sencata iba a ser como una bomba atómica, iba a morir 200.000 personas, las víctimas de los terroristas, unas cosas delirantes, ¿no? Y masacre. Y hay un cortejo fúnebre que baja del Alto a la plaza, al centro de La Paz. Un cortejo fúnebre para hacer un velorio. Y llegan los ataúdes con las huipalas y la gente, y en ese momento empieza un acto de represión, ¿no? De represión desde las ventanas y gases y... O sea, la gente que estaba yendo a velar a sus muertos es reprimida. Ese es un símbolo bien claro del carácter de ese régimen, ¿no? Y tú has mencionado el estilo de Murillo como ministro de Gobierno, hay que sumar a López como ministro de Defensa, y los discursos que daban al respecto era simplemente esa hermosa esa imagen que tú has recordado, has citado de Obama, ¿no? Primero disparaban, después apuntaban. Es Biden sobre Trump. Biden sobre Trump, es Obama. Entonces, no va a ser sin duda esa situación, porque si es que ocurre una victoria opositora, habrá un gobierno legítimo que tendría que adecuarse pues, a las reglas vigentes, y el MAS también, el MAS o las versiones del MAS tendrán una lógica de
de acción opositora en el mismo marco de las reglas, ¿no? Ojalá cualquiera sea el resultado electoral, ¿no? Entremos a un espacio de diálogo y concertación. Porque es el siguiente dato que quisiera destacar, para salirnos otra vez de lo anecdótico. Te decía yo que si algo caracteriza el proceso político hoy día es la judicialización, ¿no? Esto quiere decir que hay un suprapoder que se llama TCP, con autoprorrogados en su composición mayoritaria, que mediante sentencias cambian el curso de los acontecimientos y modifican los planes de los actores políticos importantes. ¿Cuál es el otro rasgo importante de esta fase? Estamos llegando al fin de una etapa en la historia del sistema de partidos en Bolivia. Tú analizas, la democracia se recupera en el año 82, en el año 85 se instituye una forma de acción partidista que dura hasta el 2005, ¿no? 20 años, 85 al 25. Se llamó democracia pactada, que implicaba que el gobierno era manejado por una coalición de partidos, por partidos que hacían pactos, ¿no? Y para tener mayoría parlamentaria, porque ningún candidato a la presidencia llegaba al 50%, ¿no? Hemos tenido estas aberraciones de Jaime Paz Zamora, tercer lugar, 18% de votos, elegido presidente en el Congreso, ¿no? Cuando yo escucho a Jaime Paz Zamora hablar del respeto a la Constitución, siempre no puedo evitar tener una sonrisa, ¿no? Pero esas eran las reglas antes. Antes la segunda vuelta era en el Parlamento, no en las urnas. Y si nadie sacaba mayoría absoluta, entraban a la elección del presidente, al principio los 3 más votados, luego los 2 más votados. Y se hacían coaliciones, democracia pactada se llamaba. Banzer, primera fuerza parlamentaria, apoyó a Paz Tensoro como presidente. Hicieron un pacto MIR-ADN, izquierda y derecha, cruzando ríos de sangre, para que Jaime Paz Zamora sea presidente, Banzer sea presidente, ¿no? Primero Paz Zamora. Luego la mega coalición, ¿no? Entraban todos los partidos menos el MNR para que Banzer sea presidente. Luego, el MIR, Paz Zamora apoyó a Sánchez de Lozada, enemigos a muerte, y Jaime Paz Zamora dijo por amor a la patria, en casi estilo de letra de bolero, ¿no? El gobierno de Sánchez de Lozada construyeron el MIR, MNR y luego entró en Nueva Fuerza Republicana. Claro, días antes de era que se vaya. Sistema multipartidista, pluralismo limitado, pactos. Así se gobernó en Bolivia. Y tuve cosas muy importantes, se hicieron, ¿no? Y eso entró en crisis. Y en 2005 se inaugura otra etapa. Antes eran varios partidos que hacían pacto para hacer coalición. En 2005 aparece un solo partido que gana todas las elecciones, 4 elecciones sucesivas. Y eso se llama sistema de partido predominante. Entonces tú tenías varios partidos que hacían coalición y aquí tenías un partido que era predominante. Esto ha muerto, ha llegado a su fin, ¿no? Lo que vamos a tener en agosto es una elección que ya no vamos a tener partido predominante, no hay un partido que gane por mayoría absoluta y que tenga mayoría en las 2 cámaras. Vamos a tener seguramente varios partidos con representación parlamentaria, 4, 5, 6. Posiblemente haya segunda vuelta por primera vez, ¿no? en esta democracia, y por tanto un presidente que no va a tener mayoría absoluta en el Parlamento, mayoría en el Parlamento de la Asamblea Legislativa, está obligado a que haya alianzas, acuerdos, diálogo, ¿no? Y esa va a ser una exigencia a los líderes políticos, a las organizaciones políticas, y esperemos que haya capacidad de estar a la altura de ese desafío, ¿no? Entonces va a cambiar la política boliviana. 20 años de
multipartidismo predominante. y 20 años de partido predominante, ¿no? Y ahora empieza otra etapa marcada por esta terrible incertidumbre, ¿no? Pero como siempre, la distribución del voto es el que determina, ¿no?, ese juego. Y si hay lucidez en los dirigentes políticos, interpretan de manera correcta esa voluntad de la ciudadanía y pues encaminarán, ¿no?, los juegos por el poder en ese sentido. Pues vamos a empezar una nueva etapa en la historia del sistema de partidos y por tanto en la democracia boliviana, ¿no? Esperemos que los líderes estén a la altura. Sí, yo no tengo otra vez... Bolivia es excepcional si uno compara con otros países. Aquí es el único país donde ha habido una revolución. En Sudamérica, la única revolución que ha habido ha sido en Bolivia. No ha habido revolución en ninguna otra sociedad en Sudamérica. Y fue antes de la cubana, para hablar de América Latina, el año 52. ¿No? Y Paz Tensoro, y en ese momento era Walter Guevara Arce, Hernán Siles Suazo, Juan Lechín Oquendo, ¿no? Tú tienes, ¿no?, Evo Morales. ¿Cuál es el gran legado de Evo Morales a la historia? Pues tienes el primer presidente indígena, campesino, una sociedad marcada por este terrible clivaje étnico, ¿no?, el racismo, la discriminación, ¿no?, tan fuerte en nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿No? Tú tienes hoy día muchachos hablando de que hay que volver al voto calificado porque los indios no son ignorantes, ¿no? Retrocediendo ya. No es retrocediendo, ese es el tema, no es que es un retroceso, sino que habría que decir cuándo se han perdido esos prejuicios. ¿Cuándo salieron a relucir fuerte en la ciudad, por ejemplo en Cochabamba, el 19, en la lucha contra el MAS, ¿no?, los ciudadanos contra las hordas masistas? Los ciudadanos eran los civilizados citadinos contra los salvajes de campesinos indios. Apareció. Y eran las abuelas, las madres y las hijas, los abuelos, los padres y los hijos que decían lo mismo, ¿no? Entonces, no es que es un retroceso en términos de cohesión social, sin duda. Hubo enormes avances con Evo Morales en el gobierno, en el poder, con la Asamblea Constituyente, con la nueva Constitución, ¿no? Es una sociedad, ¿no?, y con las políticas sociales de distribución, reducción de la pobreza, de la desigualdad, ¿no?, y reconocimiento de derechos de mujeres, de jóvenes, de indígenas. Sin duda es una sociedad, ¿no?, con una respuesta muy interesante de Estado plurinacional, ¿no?, ejemplar ¿no?, para otros países. Tú decías, y tenías razón, en el uso casi retórico del vivir bien, por ejemplo, ¿no? La Constitución dice, en vez de hablar de desarrollo, hablemos de vivir bien con la naturaleza, vivir entre nosotros. Y claro, eso es que no sea explotación de la naturaleza, ¿no?, con fines extractivistas, simplemente sacarle la riqueza. Y claro, ahí tú dices, bueno, ¿y dónde están las políticas de desarrollo del MAS, ¿no?, del gobierno del MAS en relación a esta idea distinta de desarrollo que es el vivir bien, ¿no? Bueno, pues por lo menos se instaló la discusión, ¿no? ¿No? Cuando tú le critican al MAS a incendios forestales, ¿dónde está el vivir bien? Le estás exigiendo que esté en función del vivir bien. Al estar exigiendo que esté en función del vivir bien, tú, como opositor, estás de acuerdo con el vivir bien. ¿Entiendes? Es una victoria del MAS esa. Que la oposición le reclame al MAS que no cumpla sus postulados de vivir bien, está diciendo que los postulados están planteados de manera adecuada, ¿no? Ese es un problema de la oposición. Yo digo, debe ser, no sé si triste o patético, no sé qué para utilizar, no quiero ser tampoco así
insolente, ¿no? Pero cuando tú eres opositor y el nombre que te designa, tu identidad ha sido definida por el adversario al que detestas, debe ser algo raro, ¿no? Que tú te sientes orgulloso de ser pitita, ¿no? Asume bonito pitita, los pititas, orgullosamente el 19 porque habían ganado. ¿Y quién les puso el nombre? Socarrón dijo, no saben bloquear. Les voy a dar clases, talleres de bloqueo. ¿Cómo están bloqueando con pititas? Dijo, ¿no? Entonces dije, sí, somos pititas, sí que te vamos a ganar con pititas. Y se ponen el nombre, ¿no? El nombre que adoptan es el que les da el adversario al que detestan, ¿no? Eso es un problema de identidad muy complicado. Y pues que se ha perdido así, ¿no? Lo que algunos decían, movimiento pititas, revolución de las pititas. Hoy día casi les cuesta reivindicar eso, porque además fueron derrotados electoralmente 12 meses después. Entonces, ese es un problema de la oposición. O se le critica al MAS, ¿no? Por no cumplir sus postulados, uno supone que están bien los postulados, ¿no? Su identidad es la que les dice su adversario. Entonces, ¿quién soy? La oposición tiene que preguntarse, igual que el MAS, oye, el MAS, ¿quién era y cómo vuelvo a ser lo que era? La oposición es, ¿quién soy? ¿No? ¿Quién soy? Aparte de ser antimasista, aparte de ser anticampesino, antiindígena, ¿qué soy? Claro, ¿y cuál es, ¿Quién soy? de manera ¿Y cuál clara, es mi propuesta? el proyecto que ofrezco? Sí. Y ahora están en un dilema programático más grave aún, ¿ya? Porque hasta hace un mes era bien simple su discurso económico. Ya fracasó el modelo estatista del MAS, vamos por la privatización, eliminación de subsidios, de bonos, ¿no? Y que los emprendedores, el mercado, inversión empresas deficitarias, pero es achicar el Estado, lo que quiere decir reducir presupuesto a la educación, a la salud, como que seguro universal de salud, y la privatización, y que inversión extranjera, y todo eso. Ese era el discurso, sí. Resulta que entra Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ¿no? Que supone que era el paladín del neoliberalismo, de esa idea, ¿no? Un millonario, influencer millonario, con un gabinete rodeado de los archimillonarios de Estados Unidos, empieza a decretar políticas proteccionistas. Y dice, no, aquí Estados Unidos tiene que volver a ser fuerte, producción nacional, industria nacional. Tiene que ser todo made in USA. Basta de traer productos de China. Si quieren vendernos a los chinos, les ponemos aranceles, impuestos. Ha llegado a 200% de impuestos. Y vuelva a las empresas norteamericanas. ¿No? Aquí, ¿qué es lo que dice Arce? ¿Qué dice Arce? Política de industrialización, ¿no? ¿Qué es lo que le critica a la oposición al MAS? No, todo es el Estado. Proteccionismo, tiene que haber librecambismo, ¿no? Liberalismo. Y resulta que Estados Unidos, Trump, ¿no? Está en una posición proteccionista. Tú puedes decir en los códigos que usa la oposición aquí, Trump se ha vuelto un proteccionista, por lo tanto, nacionalista, estatista, populista. Entonces, como que se han quedado sin discurso, ¿no? En offside. En offside empieza a cambiar. Hace 2 días, alguno de ellos, como Jorge Quiroga, ha dicho, no vamos a privatizar las empresas estratégicas, ¿no? Entonces, está bien que empiecen a reflexionar de una manera distinta. Se acerquen un poco más. Eso les va a llevar a decir, algunas cosas del MAS, que hizo el MAS, estaban bien. Tenemos que mantener. Porque ese es en el fondo, vale para el MAS, para la oposición, para todos, creo que vale para no se trata de patear el tablero, ¿no? Sí, yo siempre utilizo una frase de mi amigo Fernando Calderón, gran sociólogo, que dice, y así como él piensa la historia, dice, es cambio y continuidad, ¿no? O sea,
tienen que cambiar siempre las cosas porque no están bien, ¿no? Cambian los tiempos, el contexto. El contexto, mundial, exacto. claro. ¿No? Hay que adaptarse, hay que cambiar. No podemos Continuidad paralizar, pero a lo bueno que continuidad a lo bueno, exacto. Y eso Sí, vale para pues todo. no es lo más sensato, Sí, ¿no? hasta para nuestra vida personal, Sí, pues, ¿no? sí, personal, familiar. ¿No? Entonces, están ante esos desafíos los partidos de oposición, el partido de gobierno, y esperemos que la campaña sea un espacio de generación de debate serio, ¿no? Cuando tú haces un programa de esta naturaleza, pienso, ¿no? Supongo que estás buscando generar una conversación en otros términos a los que discurren en los medios de comunicación o en las redes, sobre todo en Twitter, Facebook, ¿no? Porque ahí lo que prevalece son prejuicios y miradas superficiales, ¿no? Opiniones basadas en fake news en muchos casos. Sí. Entonces, tu iniciativa desea una respuesta a una necesidad, ¿no? Entonces, hay que profundizar esa búsqueda, hay que multiplicar esa búsqueda, ¿no? También la crisis, la incertidumbre, hay dos maneras de responder a la incertidumbre, ¿no? Una es te aferras a tus creencias, te aferras a tus prejuicios, a tus verdades indiscutibles, no quieres saber de nada, ¿no? Que es normal eso. Pero también cuando está la crisis te hace que tú estés abierto o abierta a recibir nuevos criterios, nuevas ideas, ¿no? ¿No? Y eso creo que esperemos que entre las dos reacciones prevalezca la segunda, ¿no? Una apertura a escuchar y no un encierro en tus dogmas, ¿no? Justamente el encierro en los dogmas es lo que es la manifestación de lo que fue la polarización en Bolivia. Y ahora que estamos conversando, que a veces sea el tercer dato de la época, ¿no? De esta época actual. Como que se ha reducido la polarización, ¿no? O por tanto no está tan así explícita, fuerte como hace 5 años, ¿no? Entonces, eso también hace que la gente esté un poquito más abierta a escuchar las cosas, ¿no? Esperemos que eso prevalezca. Esperemos que sí. Fernando, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un gusto conversar contigo. Para mí el gusto, pues, felicidades por este espacio y cuando gustes, soy aquí, estaré listo para Muchas conversar. gracias. Gracias.